La última canción. La última canción. Un crimen es una acción contraria a la ley y considerada socialmente nociva, peligrosa o reprobable que se comete de manera voluntaria. Wow, Beto, ¿qué te pasó? Porque Empezamos profundos aquí con esa inspiración definición. de Beto, bienvenido. Bienvenido de vuelta, Beto. Beto, wow. Hoy hablamos de crimen. Tus fans preguntaban You're por coming ti. in hot. Tus fans estaban preguntando por ti. Tú sabes que tienes un club de fans, ¿verdad? No, pero les puedo hacer ASMR. Qué asco. Ay, qué rico. Bienvenido, Beto. Gracias Gracias otra vez. por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a la última canción, Bienvenidos chicos. a la última canción. Bienvenidos la última todos canción. de nuevo, sí. Estamos acá otra vez en la última canción podcast. Con el terror mexicano. Beto ha vuelto. ¿Qué había sido de ti, Beto? ¿Por qué estabas desaparecido? El crimen. Estás dedicado al crimen. El crimen te tenía ocupado. Cositas de la vida. Arrocitos en bajo. Pero ya estoy de vuelta. Que ya saben que a veces los tiempos son perfectos, según. Sí, perfecto. Y más de lo que estamos hablando. Pero aquí No, bienvenido de vuelta. De nuevo con Chris, Cata, Hola, y yo soy hola. Carlos. Y La última canción. sí. Hoy tenemos un tema muy interesante, pero primero tenemos algunas noticias de actualidad. Sí, pues, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando? The Cure, ¿no? The Cure se viene con toda para su gira en Sudamérica. Empieza el 25 de noviembre en el Primavera Sound de Buenos Aires. Después va a estar en Sao Paulo, en Paraguay y en Colombia por primera vez. Entonces Colombia. es algo epa. muy importante para todos los fans de The Cure en Colombia. Y su telonero es una banda que se llama Just Mustard, es una banda irlandesa y que de pronto no es muy conocida en el sur, o pues no sé. ¿En el sur dónde? En Sudamérica. el cono sur. En el cono sur, sí. En el cono sur. En el Ya. cono sur o en el cono norte tampoco. Pronto solo los conoce la mamá. No, Son mentiras. buenos, Es son una banda buena y Es una están, banda buena. Muy conocida en su casa, entonces. Sí, exacto. Muy Fueron... conocida en la casa. ¿De dónde es la banda? Son irlandeses. Irlandeses. Y están activos desde 2016. Es una Ok. banda, digamos, catalogada como noise rock o post-punk, pero con influencias de trip hop. Y sí, pues esa fue la banda escogida por The Cure para abrir sus conciertos en Sudamérica. Entonces, bien. pues va a estar muy interesante eso. Just Mustard estuvo acá hace como 2 años, 1 año y medio, más o menos. Fueron teloneros de la otra banda irlandesa. Uy, me quiebro. Realmente ¿De quién? La otra banda irlandesa, YouTube, ¿no? No, de... YouTube. Uy, ¿cómo se me olvidó? Vamos a hacer conteo de YouTube. Cranberries es irlandés. Cranberries. Irlandeses también. Iba a decir esa. ¿Cuál otra? Ya, pues después me voy a acordar. Pero bueno, son re buenos. Ojalá los vean, tomen la atención porque van a estar en Santiago también de Cure, pero no van en un festival, van como ellos solos. Y también llevan a Just Mustard ahí. Así que pónganle ojo a esa banda. ¿Está bien? Tan Sí, bueno. qué rico. Pues hay que escucharla. Entonces ya las boletas están a la venta ya para Sao Paulo, Bogotá. Creo que las otras ya abren ya pronto este mes de julio. Primera vez de Cure en Colombia, ¿no? Primera Sí. vez en Colombia y sé que conozco muchos Eso es raro, fans ¿no? de Cure. No, pues que Porque Colombia apenas- ha sido un sitio difícil de llevar conciertos. En los 90s y principios de los 2000 por todo el tema de la violencia, muchas bandas no querían ir. Claro, por lo que vamos a hablar. La única que se atrevió fue Crimen. Guns N' Roses en los 90s Wow. y fue un mierdero. fue ¿Mierdero en qué aspecto? un problema la organización y hay una buena entrevista a Julio Correal, que fue el que organizó el concierto,
y él explica que los Gunners, que el man se peleó con ellos y todo, y fue un lío tratar con ellos porque pues, la infraestructura no era la óptima, obviamente, y el concierto fue en Bogotá, que es común que llueve mucho, Sí. y durante November Rain empezó a llover. Wow. Ah. Y ahí sí que se fue la infraestructura para la mierda, que no estaban listos para el aguacero que cayó. Pero fue memorable para la gente que asistió al concierto. Remember Rain. Sí. Apenas. Recuerda la lluvia. El recuerda- concierto Apenas fue, fue. el concierto fue en noviembre. Está Ah, genial. Entonces aún más. Eso es memorable. genial, es como un Más, concierto más de se marca. Amy Winehouse, Más marcó. que estaba lloviendo y ella empezó a cantar y cuando empezó a cantar se fue la lluvia y salió el sol. Ah. Wow. Es algo así, ¿no? Bien bonito. bien Sí, profundo. por eso te extrañamos. No tiene nada que ver. Pero... Lo siento. Beto siempre Por con el todo lo lindo que el dato dices, tierno sí. para El viejo. es bonito. Por eso tiene buscando tantos fans. En Claro. realidad. Eso lo hace popular. Y bueno, ¿qué más? Les quería contar Ah. también sobre John Mouse. Bueno, no sé si conocen al productor y músico electro punk y electrónica y también pop. John Mouse gozó de bastante popularidad dentro como de las escenas más under, pero cometió un error bien interesante de comentar que en el año 2001, cuando fueron las elecciones, cuando ganó Biden y se estaban certificando en el Congreso de los Estados Unidos la investidura de Biden, y ocurrió esta gente que fue a protestar porque Trump los incitó a ir al Capitolio. Y luego, bueno, entraron a la fuerza al Capitolio. Entre los personajes que estaban ahí estaba John Mouse y Ariel Pink, que también es otro músico también under, que ha tenido como musicalizado películas, tiene, digamos, un cierto arrastre dentro del sonido independiente. Y ambos estaban ahí. Y a partir de eso se los ha un poco... sacado de todas las escenas y ahora iba a estar en el festival Electro Icon, John Mouse como headliner del festival, y por mucha gente que reclamó lo sacaron y el co-curador pidió disculpas al respecto, así que todavía quedan ahí consecuencias del acto del 6 de enero en el Capitolio, y en este caso le tocó a este músico que yo veo difícil que vaya como a remontar un poco su carrera, porque mucha gente en realidad no lo condenó. Así que lamentable tomar decisiones a veces apresuradas. Bueno, Ariel Pink ha dado una cantidad de entrevistas donde ha pedido disculpas, donde dice que se le malentendió, donde ha reclamado que se le está censurando, que la cultura de la cancelación, etcétera. Pero el hecho es que él estuvo ahí, se filmó, se mostró a sí mismo tratando de entrar al Capitolio, entonces ahí están las consecuencias. Bueno, yéndonos a otro tema más de nosotros, de nuestra música urbana. Yo les voy a decir que el disco de Tiny salió ya hace poco, ¿cierto? Donde está... Par de días, par de claro. días, está con varios colaboradores como Daddy Yankee, Bad Bunny, Julieta Venegas. Julieta Venegas. Ajá, De sí, está también Marías. De Marías. ¿Quién más está ahí? ¿De María? Raúl Alejandro, de Marías, sí. Raúl Alejandro, está Skrillex, Forti, o sea, hay una amplia gama de colaboradores, es bien interesante lo que hizo. O sea, más allá de la música urbana está como Sí, un poco más amplio. Claro, bueno, de hecho no sé si lo han visto, hay un reality, no sé si lo comenté esto en otro episodio, pero hay un reality show en Netflix que se llama La Firma, que son distintos chicos de Sudamérica, Argentina, Chile, Colombia, México, República Dominicana, que van a Miami a quedarse a una casa hermosa y participar para poder ser firmados por el sello La Firma, donde trabaja Tiny, y él, bueno, de hecho él es uno de los jurados que está ahí evaluando a estos chicos vinculados a la música urbana. Súper. Y ahí, bueno, uno puede ver más como quién es Tiny, y es bien interesante porque uno va viendo cómo se fueron construyendo estos productores que, bueno, eran las caras visibles, como fue, no sé, Daddy Yankee o Bad Bunny u otros, sino que ellos estuvieron siempre más en la parte de atrás, como haciendo el aguante. Y ahorita sale este disco que yo creo que es un paso adelante en la carrera de Tiny, que lo va a mostrar como quien es realmente, un productor de un talento sin igual
y que llevó la música urbana, digamos, a otra frontera. Entonces está re interesante bien. el disco, sí. Qué bien por nuestra música urbana. Así Bueno. es. A ver. Y bueno, la música urbana siempre... ¿Qué otras novedades? Siempre pega, interesante. siempre Bueno, y pues, pega. es como hablando, que- hablando de música urbana, Sí. Es por si, eso- no, si no han visto la camiseta aquí del muchacho, Ah, sí, el a ver, representante La doble P, güey. el representante. abajo dice Pluma. Si no saben quién es Peso Pluma, pues La pluma. bienvenidos, La pluma. bienvenidos al mundo. Sí, bueno, y sí, pues, o sea, Bienvenidos pues, al punto, sí, al mundo Ya que de la estás música urbana. hablando de eso, pues sí, empezar con Peso Pluma, ¿no? Que es... claro, sacó Acaba de un- sacar un nuevo disco, Génesis. Génesis, claro, salió también hace menos de un mes. Qué bien por el muchacho. Sí, sí, bueno, y eso nos Joven, que mete, tú nos mete proyecta de cabeza a lo que vamos a A lo hablar, que ¿no? vamos a hablar sobre Que crimen es- musical o el crimen, Pues, crimen y es la más música. como explorar la conexión que hay entre crimen y música, ¿no? Sí. claro. Analizar como el mundo del delito o entender que, bueno, que los artistas musicales son seres humanos igual y que se ven involucrados en procesos legales e ilegales y pues queremos acercarnos un poco a este fenómeno y pues tenemos, intentamos escoger algunos porque pues realmente la lista es larga. No, nunca acabaríamos. Y pues hay cosas que son como crimen, como parte de crimen organizado, y hay otros crímenes que son como crímenes, digamos, domésticos, o bueno, o sea, que pueden calificar casi todos los artistas musicales. Alguno alguna vez de pronto habrá robado un chicle en alguna tienda, o se ha ido sin pagar en un restaurante, que también es considerado un crimen, pero pues vamos a concentrarnos más en algunos artistas más de talla grande y crímenes más notorios, ¿no? Más, Claro, y que Sí. también dieron una suerte como de cuerpo y continuidad a un, no sé si decirlo, como un discurso o construyeron una subcultura que en estos días, a partir de la figura de Peso Pluma, podemos ver cómo llegó a alcance de popularidad mundial. Peso Pluma, hay que mencionar, es probablemente el artista más escuchado actualmente en las plataformas como Spotify o YouTube a nivel mundial. Entonces es interesante cómo indagar un poco cómo se dio ese fenómeno, desde dónde, cómo se fue construyendo, o sea, cómo llegó hasta nuestros días en que un personaje público de tanto alcance puede hablar abiertamente de acciones criminales vinculadas al narco y igualmente ser así de popular. O sea, ¿qué pasa? También tal vez nos habla de una sociedad que está cansada un poco del statu quo. También nos puede hablar de una sociedad que comprende el crimen ya no solo como una transgresión hacia la misma sociedad en la que habita, sino que también una suerte como de disrupción en la cual queremos ver este otro mundo, este mundo que también nos invita al peligro. Entonces tal vez un poco podríamos partir por ahí como el peligro, el riesgo, la idea digamos, del Peso Sí. Pluma crimen. sí tiene como una conexión con, bueno, aparte de su género musical, digamos, sí tiene alguna conexión con el que mundo del crimen, a o veces, es pura a pantalla. veces ya no se... Ajá, exacto. Uy, A veces eso- ya no esa se es sabe. buena pregunta. Y a veces simplemente a lo mejor son Yo las creo letras, que ¿no? si la él- letra que él en las compone. canciones lo que hacen es ese morbo de hablar sobre el narco o de vivencias de otras personas Puede ser. y cantarle al crimen. Y entonces eso es lo que hace que... Bueno, pero que no solo le canta al crimen. No, no solo que le canta al Digo, crimen, porque es también generalizando hay porque hay otras canciones que También le no- canta a las morras, También le canta a las morras, a las que bailan. a las que Qué bailan, bonita sí, está y esa bailan solas, morra. y que están bonitas. Sí. Oye, pero antes que nada, sí, extrañaba escuchar a mi al amigo. señor chileno aquí. Sí, bueno, o sea, lo que pasa es que yo creo que es buena la pregunta que tú haces porque hay un sociólogo de la UNAM de México que se llama Jorge Ramírez, que hace un análisis un poco del fenómeno de Peso Pluma, y él dice, bueno, que no se sabe si es verdad o mentira lo que él está contando, pero igualmente genera bastante duda que en un país como México, donde el narco tiene mucho poder, una persona pueda hablar sobre el narco sin tener vínculos con ellos. O sea, Por está ejemplo, en mi difícil. caso, pues yo no tengo ningún vínculo, pero estando en Medellín, estando en el cartel estando escuchando sobre el cartel de Medellín y viviendo en la misma ciudad, historias surgen en el barrio, historias surgen de un fulano,
quién sabe, de que uno no es propio y no son No nada te que ver creo, con no uno, tienes pero no, no, por ahí un tío, no mentiras, pero es como que, no, o sea, se te hace familiariza porque estás en el sí. entorno, así de ahí vives, de ahí los que escuchas, de ahí se canta, de ahí haces una Pero- canción, de ahí Pues más que nada también todo eso nos remonta a los corridos del de bandas pasado, del pasado. que le cantaban a estas personas que estaban contra la ley, pero era ese, ¿cómo se puede decir? Como Pancho Villa, ¿no? Sí, Como sí. un heroísmo que había Un ahí. heroísmo contra la ley, entonces le cantaban a Pancho Villa. Y bueno, ya otro se me vino a la mente, Pancho Villa, pero... Bueno, Sí, eso también Y ese sí. contraste de que la gente lo apoyaba y mucha gente igual en cualquier país los narcos Sí, en los muchos apoyan ajá. y dicen, wow, Y eso me viene ha como ayudado de, más que desde que bien otras". atrás, ¿no? Como desde la Edad Media tal vez con Claro, estos los juglares, trovadores, los trovadores. juglares, que bueno, uno tiene que pensar que en una época donde leer, por ejemplo, era prohibido para la población, solamente Ciertos libros, sí, los que sí. estaban en el clero, los que tenían acceso, digamos, a la iglesia eran los que guardaban y custodiaban los libros, por lo tanto eran los que tenían el conocimiento. Hay un personaje en ese tiempo que se llama François Villon, que es poeta, criminal también, acusado de asesinato, y que él lo que hacía era robar libros y tratar de difundirlos, digamos, cuando iba con sus viajes de pueblo en pueblo haciendo su trova o recitando sus poemas. Entonces viene ya, yo creo que desde hace mucho tiempo esta cosa como del transgredir un poco el orden establecido porque se entiende que el poder sustenta eh, o esconde la información. Entonces yo creo que el día de hoy O donde... saca cierta información solamente. claro, Una y- la esconde y la otra sí se saca y ahí va. Y ahí va Hay veces nuestra que la atención. saca, La saca muy directa. pero más que sacar información es como que Cantar. el cantar como al héroe, ¿no? Es que yo creo que eso es como la tradición de la canción mexicana, ¿no? Que es el corrido que habla como de las epopeyas o digamos, los actos heroicos de la revolución. Entonces como que forma, digamos, esto... Sí, la cucaracha ahí lo tiene, ¿no? La cucaracha. Ya no puede, no sé si la han escuchado, Sí. pero habla de Claro. eso. Es una canción revolucionaria. Claro, Ajá. claro. Y cantaba todos los vaivenes que, bueno, Sí, sí, sí. se refiere a los momentos que pasaron en ese entonces. Sí, Ujú. sí. Pero igual es curioso porque en distintas culturas, o sea, podríamos hablar acá en Estados Unidos de un personaje como Led Belly, que si bien no es como propiamente el criminal que podríamos imaginar, pasaba bastante en la cárcel. Su fama o su mito un poco viene de ahí, de que él cantaba en la cárcel canciones muy tristes donde le cantaba a la esposa porque él pensaba que la esposa lo iba a engañar, él sufría mucho por la esposa, muy enamorado, entonces los mismos guardias a veces lo dejaban ir porque les daba mucha tristeza la manera que él tenía de cantar, como de estar en la cárcel. Led Belly llegó un poco a nuestros tiempos por dos personajes súper distintos, pero que están vinculados. Por un lado, Silvio Rodríguez, el trovador cubano, fue Ok. invitado a Estados Unidos por David Byrne, el vocalista de Talking Head, y bueno, músico intelectual. Lo invitó a Estados Unidos y una de las primeras cosas que hizo Silvio Rodríguez fue a la Biblioteca del Congreso a buscar discos de Led Belly que no estaban publicados, solamente se mantenían ahí en la Biblioteca del Congreso. Y luego también está Kurt Cobain con Nirvana, que hace el cover en el Unplugged de My Girl Just Lives, que es un tema de Led Belly. Ok. Y eso, digamos, yo creo que es uno de los personajes que estuvo, digamos, traspasó las líneas de la ley, pero lo vemos con cariño, pues lo vemos con cierto aprecio, porque es medio romántico, ¿no? Pero de ahí para adelante yo creo que está todo lo que pasa con la mafia italiana en Nueva York, ¿no? Donde está... Bueno, ya nos remontamos ya Un poco más adelante, claro, donde Sí. está Frank Sinatra, ¿no? en ese Sí. entonces. Sí, exacto. Y ustedes, estábamos platicando, ustedes comentaban de un grupo, ¿no? Que era Frank Sinatra. El Rat Pack. El Rat Pack. Exacto. Sí, el Rat Pack era... Bueno, era un grupo de artistas, actores y músicos que
como que vivían básicamente en Las Vegas. Eran todos de Hollywood y eran como lo más cool de lo cool. Eran Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. También estaba el cuñado de John F. Kennedy, que olvidó su nombre en este momento. Y entraba y salía, digamos, Marilyn Monroe de alguna manera fue como parte del grupo, Sí, era parte del exacto, parche. también. Pero sí, básicamente, pues la conexión con crimen está más que todo por el lado de Frank Sinatra. Claro. Que, O sea, estaban conectados con el AMPA o con el... no, Con la crimen- mafia. Con la mafia de Chicago y New Jersey, ¿no? de Filadelfia, si no estoy mal. Ok. Pues sí, Pero- por italiano. Sí, sí, sí. Y pues lo que pasa es que presentándose en Las Vegas es una ciudad construida en... O sea, Las Vegas tiene menos de 100 años en este momento. Estamos en 2023 y tiene menos de 100 años. Wow. Y es una de las Qué buen ciudades de más dato. rápido crecimiento en el mundo, Sí, eso es un básicamente. buen dato. Claro. O sea, y pues lo creó, bueno, uno de sus fundadores es Bugsy Malone, que era un mafioso que decidió, escucha, no, como este desierto, armamos casinos y vámonos. Y empezaron a armar casinos y salones de conciertos y pues, ¿a quién les gustaba? Pues les gustaba Frank Sinatra, entonces traigámoslo para acá y... Esos años fueron, ¿qué? ¿40? ¿50? En los 20. O sea, creo que en 1926 que Moses Bolón empieza, como que funda Las Vegas de alguna forma. Ok. O sea, no era llamado Las Vegas, sino que era un casino. Era un casino. Y Sí, de ahí empezó como un creció. casino y fue creciendo. Claro, sí, imagínate, es un No era negocio. una casa. No era una casa, era un casino. Y... Sí. pu, pu, pu. Es que el lavado de dinero, No, entonces claro. de ahí confluye, digamos, la mafia judía con la mafia italiana, logran hacer acuerdos para poder crecer, para beneficiarse mutuamente, los irlandeses también, entonces fue, bueno, El construyamos narco y todo. en el desierto. Sí, digamos que el Rat Pack es como que abiertamente se sabía que había una conexión con este mundo de la mafia y el crimen organizado. Y de hecho John F. Kennedy, antes de ser presidente, era como que le gustaba, ¿Era mafioso? le gustaba andar con ellos. Uno de los duros de ahí. Pues se dice que el papá supuestamente subió al poder por dineros de la mafia. Pues bueno. O sea, lo subió a él al Claro. poder por dineros de la mafia. Pero digamos, cuando se volvió presidente, él rompió lazos con el Rat Pack. Es que es bien Y dijo, intrínseco. ya no puedo andar con ustedes porque Ni pedo, ya no me puedo drogar con está mal ustedes. visto, exacto, sí. Claro, es que es bien intrincada ese tiempo, porque los dineros que venían de la mafia, del crimen, se blanqueaban a través de la construcción. De hecho, eso fue O una de las pasaban también razones. más fáciles por ser artistas o por ser quien sea. Allá detrás se puede seguir Aparte, a dando. Claro. veces son como El que ya salto. es gente que, tipo Frank Sinatra, independientemente que estuviera vinculado con el Rat Pack, Ujú. él ya traía, o sea, él de joven, o sea, no, lo que le Sí, dijiste, él de joven también era- tenía ya sus business. Es que sí, Entonces ya es como que algo que, que estás Claro, ahí. y en ese sentido, como en el imaginario cultural, Frank Sinatra se fija, digamos, se establece como una figura que estuvo, digamos, coqueteando con el crimen o que estuvo, digamos, vinculada con ese mundo. Por ende, la popularidad de él también queda un poco en el imaginario del público. La gente Sí. queda como, mira. Entonces luego, claro, abre una puerta ahí donde más adelante podemos ver a otros artistas que ocuparon la idea de coquetear con el peligro y el crimen como un marketing, ¿no? Como Sí. una forma de Sí. venderse mejor. Y de hecho creo que se me olvidaba mencionar el dato que digo, el miembro fundador del Rat Pack es Humphrey Bogart, que es un actor pues de las películas de, digamos, de serie noir de Claro, Hollywood. sí, no. Entonces él siempre interpretaba más o menos como un tipo de malandro de alguna Ok. forma, pero él era un hombre de familia. Sí, él no le gustaba como estar tan metido en todas las aventuras del Rat Pack, pero se formó el grupo alrededor de él porque él era el más cool de todos. Claro, Y su un ícono. esposa, Lauren Bacall, fue el que les puso The Rat Pack, que dijo que parecía un montón de ratas ahí echadas tomando. Sí, que los vio un día, al otro día así todos enguayados, así despertándose, y dice, parece un montón de ratas. Un grupo de ratas. Entonces es interesante que
Y bueno, entonces también esa conexión del crimen con lo cool, ¿no? Con lo, Claro. Ah, con el siempre. estilo, Eso es como, claro. Con la fama, con... Con el también como Con el el salirse estilo. con la tuya, que yo creo Sí. que es un sueño, digamos, de mucha gente. Es como, oh, voy a hacer algo, voy a hacer con la mía. Es como, ok, ahí hay algo. Sí, sí, sí. Ahí Sí. hay algo. Y eso, bueno, ¿cómo se refleja en Latinoamérica? Bueno, en Colombia yo creo que tienen varias historias con... pues digamos, Colombia, no. no, yo creo que no, es muy Ah. relajado por allá. Bueno, pues sí, o sea, digamos que el crimen es algo difícil de abordar porque el crimen sale de la necesidad, ¿no? De la necesidad de las personas de encontrar una mejor forma de vivir. Entonces, de alguna forma, muchos Pero también... criminales se justifican su andar criminal por la necesidad de querer mejorar su familia, su comunidad. Y digamos, pues ahí está el caso de Pablo Escobar, que se convirtió en el criminal más grande y el hombre más rico del mundo en algún momento, pero también era como ese deseo de llegar a hacer algo, que digamos en la forma de ser de la sociedad colombiana es difícil de hacer si uno nace en un barrio humilde. No hay Claro, o muchas sea, hay un oportunidades. mundo popular que se puede Está identificar restringido. con esa aspiración, con esa Ujú. lucha, con eso quebrar reglas. Es que yo creo que, claro, o sea, todos en algún momento podemos pensar, hay ciertas leyes que son estúpidas, que de alguna manera mantienen oprimidas a las clases pobres, pero cuando alguien quiebra esas reglas y puede como llegar un poco más allá, lo aplaudimos. Pero ahí también empezamos a ver cuando los crímenes se vuelven ya en realidad, o sea, digamos, hablamos de crímenes de sangre, Sí. o donde ya se daña, digamos, a una Sí, amplia pero población. inclusive esa gente llega a ser a veces más importante que la misma gente que no ha hecho, que ha sido muy legal, ¿no? Sí, o sea, O sea, siento- importante yo en como qué mexicano sentido. siento que es más importante la vida del Chapo Guzmán que la mía. ¿No? Pagarían más por él que Grandes por mí, declaraciones de Beto. ¿no? Entonces, es ahí donde la gente, el valor que le ponen al crimen. El Sí, sí, crimen claro. ¿No? Y pues también es vende. como Pero es que vende, exacto, Vende. vende, gusta, Sí, te pues por eso interesa, hay te da curiosidad. 4 temporadas de Narcos en Netflix y, Claro. y quién Sí. sabe si hagan la otra con Álvaro Uribe. Sí. Estaría mal. Y pues, ánimo delincuencia. Sí, sí, o sea, Ánimo, delincuencia, decía, bueno, otro algo ícono. que No, y también como se enriquecen a muchos músicos por seguir algo ilícito y por... Tipo, Sí, en, exacto. No en exactamente Colombia un no crimen. no hay como que una música, igual no existe como el narcocorrido en México, pero ¿Les no gusta hay el algo. narcocorrido? No, sí, de que les gusta estoy de acuerdo. A todo el mundo le gusta México, o sea, Ah, eso no hay duda. Pero no hay una música que se refiera así como que le canten o Que hagan algo- como apología del Ajá, crimen. apología, o que los narcos en ese entonces o ahorita es lo que escuchan. O sea, tipo en México lo que escuchan los buchones y la mafia, pues es narcocorridos, la banda, todo. O sea, es como que la música que se concentra siempre en ese ambiente no, peligroso. No, yo creo que no. Yo En creo Colombia, que, no. no, de hecho no. No, lo que Ningún sí, género. Lo que, no, usaban, digamos, Hay anécdotas de que pasaron y no quién no, sé, claro, y contrataban a artistas para hacer para fiestas shows, privadas sí, ajá. y eso causó que se generaran investigaciones contra esos artistas porque les entraban dineros de enriquecimiento ciertas... ilícito, así. Ah, ok. Entonces, Pero era como de todos los géneros, vallenato, Sí. salsa, Sí, era variado. merengue. Sí, no es como que le cantaban al... No. O sea, no eran las letras Las letras explícitas, se sino que crearon- eran letras de amor o eran letras románticas. sí, creo Sí. que no había una conexión así tan explícita sí, Seguía hay alegre. casos, pero no No. era como un género que siguieran así firmemente. Es que, además Salían de también- cárcel cuando al quien lo pillaron y al que se quedó en la cárcel, sí escribió mucho, ¿cómo se llama el man del grupo Nietzsche? Que entró a la cárcel. Jairo Varela. Jairo Ajá, Varela. y él Jairo sí Varela. hizo varias cancioncitas en Sí, la cárcel. sí, pero es que Jairo Varela sí después fue un caso directo de sí como un crimen cometido por un artista en donde fue condenado y pagó tiempo de prisión, que fue por enriquecimiento ilícito, pagó 1 año. Enriquecimiento ilícito porque le llegaba dinero del narco. Sí, Sí. es que es como la forma en que lo explican es como un lavado de activos, ¿no? Ujú. Entonces hay dinero de narcotráfico que toca legalizar y pues una forma muy práctica de hacerlo es contratar una banda porque uno puede inflar precios de boletas, de tickets, público. de Es un armar- lavado, ¿no? Sí, es un lavado. Entonces es muy fácil Como la- pagar por debajo y decir, listo, costó $1 millón poner este concierto de Grupo Nietzsche en tal lugar.
y cuando de pronto costó la mitad o tal, y se le daban los otros 500.000. Ahí él iba en la vuelta, él básicamente Sí. como Entonces, que sabía estaba y lo consciente hacía. de la vuelta. Eso Sí. fue lo que se comprobó a Qué través padre. de la investigación. Sí, entonces Y en lo pagó- que cantaban gotas de lluvia, les Sí, caía, el les caía el rocío. dinero, ¿no? Les caía el rocío, pero Sí. pinche rocío verde, ¿no? les llegaba el ¿Y dinero. eso cómo la sociedad colombiana lo tomó? O sea, como que lo condenaron como sociedad o sencillamente lo vieron como una víctima. Sí, pues porque era, yo creo que la sociedad colombiana lo vio de una manera como de hipocresía, porque siempre había una conexión de políticos con narcotráfico y ninguno, bueno, digamos que en los 90 ninguno fue condenado, como que habían investigaciones, pero Se hacían los maricas. no llegaban a ninguna Sí. parte, sí, exacto. Se los maricas. Pero siendo este músico que como que, pues, ¿qué va a hacer? Va a decirle que no a un líder criminal. No vamos a hacer eso, no quiero hacer lado activos y no, me parece que no. Pues, Sí, a veces obviamente, no es que quieras. creo que no, Y es exacto. como es a huevo. empezaste a hablar ahorita que dijiste el mensaje sobre la música del crimen, donde sí es algo consciente, pero al mismo tiempo pues llegar a un momento donde pues no, pero no puedo decir que no. Y hay que darle, hagámosle. Bueno, porque otra cosa que yo también plata para el creo, pueblo. otra cosa que yo creo que hace Bueno, una para el pueblo no sé. diferencia. Para el pueblo no sé. Para tu, Para, para tu tu bolsa. bolsillo. Para los bolsillos, sí, sí. Pero yo creo que Del una otro. cosa que hace una diferencia entre lo que puede haber sucedido en Colombia y en México es que en México está la tradición del corrido, Ujú. lo que habíamos mencionado Sí. al principio. Sí. Entonces, Sí, por eso yo preguntaba se si hizo, había se hizo más algo sencillo, digamos, parecido llegar ahí. a los días de hoy. Hay algo que leí del grupo, bueno, soy fan de Nietzsche, soy fan. Literal, todo el chilango mexicano así, es fan de Nietzsche, pues, por la salsa. Sí. Y hay una canción que me gusta mucho que se llama Mi hijo y yo, creo. Y, Sí. y dicen que esa canción Fue dedicada al hijo de un narcotraficante, no recuerdo su nombre, Sí, sí, sí. pero el grupo se la compuso Uno de los del al... cartel de Cali. Sí, o sí, algo. hijo de todavía está como un en... narcotraficante. Es una teoría que es una posibilidad, que la compuso Jairo Varela para... O sea, que se le encargaron para que la Ajá. compusiera tal, pero no sé, no se ha comprobado. Es Ya, posible pero que que sí. está el rumor ahí, digamos, dando vueltas. Está el rumor, pero pues no se comprobó nada. Sí, y al final pues el grupo Nietzsche no era la única banda que pasó tocaba por para estas, los narcos, pasó por estas cosas, sí, ni siquiera músicos, digamos, a muchos actores, Como deportistas, figuras públicas. sí, claro, Ay, sí, digamos, los Reneguita deportistas. también También, sí. pasó tiempo en la cárcel, el arquero Sí. colombiano por Sí. conexiones Porque con... jugó, ellos le pagaron para jugar, Pablo Escobar les pagó para que hicieran un partido ahí privado para ellos Ajá. y cogieron a tantos Sí, sí, o sí, no, y sí. entonces él fue el que comenzó, el que sacaron para la cárcel, sí. Un poquito para donde, Sí. para arriba, para abajo. Ahí. Para arriba, tú agarra el micrófono. Igual es loco porque, agarra. bueno, estamos tratando como de hablar un poco de lo que construye un background, por así decirlo, o una historia para poder cómo llegamos a Peso Pluma. Y sin embargo hay artistas que tal vez no están vinculados como a eso, pero que también yo creo que alimentaron el imaginario de sus respectivos países. Por ejemplo, en España están los Chichos, que se transformaron en un ícono de la música carcelaria, de contar anécdotas de delincuentes. El mismo integrante de los Chichos, tenía problemas con las drogas, siempre estuvo, digamos, ahí en un límite, que ese es otro tema, yo creo, ¿no? Que es el uso de drogas. La música siempre ha estado como bien presente, sobre todo en los 60, 70, muchas bandas de rock o distintos géneros como que coqueteaban con esta idea de que vivían un poco en el edge, en el límite de poder, no sé, estar vinculados con el mundo de las drogas. Ese imaginario en la música popular está súper presente. Y en el caso de los Chichos, grabaron la banda sonora de Yo soy el Vaquilla, una película que habla de un delincuente. Presentaron la música en un penal donde estaba el delincuente, y eso los catapultó en el imaginario del mundo delictual siempre. O sea, yo recuerdo haber trabajado pasando pelotas de tenis en un curso de tenis, y trabajaba con unos chicos que eran marginales. Bueno, tal vez yo era un marginal también, pero ellos eran marginales en el sentido de que sí estaban involucrados con el crimen. Y los Chichos para ellos era una banda así, pero importantísima, icónica. Marginal.
A ustedes. Sé que no tiene nada que ver, pero Sí, es sí, lo me que estás acuerdo. diciendo me hizo acordar de un episodio que vi de Johnny Cash que estaba cantando en la cárcel También. y que Ah, también bueno, él cantaba. dio pues como, no sé, ese tipo de... De esa vibra. A los criminales una alegría de música Bueno, él adentro. también tuvo problemas con la ley en Sí, algún Sí, momento. las drogas. Las drogas. Bueno, sí. Sí, sí, estuvo, O pasó inclusive- varias noches en las cárceles. Él también no en prisión, cantaba- pero en la cárcel. Entonces Ajá. sí, tiene mucho que ver Johnny Cash Sí, con... sí, sí. Él cantaba corridos Sí. también en algún momento. Sus canciones eran Sí, sí, historias. sí, sí. Claro, La de claro. Cocaine, ¿qué dice? O sea, que iba en su carro, me agarraron y sacaron la bolsa. Y, Sí, sí, sí. o Claro, sea, claro. o sea, todas esas es una ahí- historia. Y según cuando él toca esa en la cárcel, pues todos los... Claro, es como, sí. te entendemos, güey. O Sí, sea, sí, es sí. una empatía. Sí, Claro, claro. sí. Claro, porque yo creo que también Johnny Cash comprende lo que también para la música mexicana es tan importante, que es este imaginario que alimenta la frontera. La frontera entre México y Estados Unidos es, yo diría, incluso un ícono intelectual, como por ejemplo en un libro como Meridiano de Sangre del reciente fallecido Cormac McCarthy. Un saludo, una despedida para Cormac McCarthy. O qué sé yo, en la película Touch of Evil, que fue traducida como Sed de Mal de Orson Welles, que siempre la frontera México y Estados Unidos Sí, funciona que no ese- solamente como una frontera real, sino también como una frontera ética, una frontera moral. Sí. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo, me gusta mucho el tema de los Tigres del Norte, de Contrabando y Traición, que fue una canción compuesta en los años 70, que creo que es la primera canción donde hablan abiertamente de narcotráfico, o sea, de crimen y narcotráfico. Entonces, por ahí parte un poco cuando por primera vez una banda de música regional mexicana se mete directamente con el tema ya del narco. Ya no solamente está hablando de héroes de guerra o de estos íconos heroicos, Claro. sino que ya derechamente de historias de personajes que están traficando. Pero siempre poniendo como héroe a la son, mafia. Al son- narco, sí. claro, son A la- apologías, son Sí, apologías de siempre- estos Y personajes. también tapan, esto también me hace pensar, ¿cuál fue la vieja de Diomedes Díaz? Que... Doris Ariana Niño. Sí, que también fue una vuelta ahí de narco, de tapados, de esconder, de que ella estaba muy joven y que Diomedes estaba también con ella. Esto también es un crimen en donde hay muchos artistas que se meten con peladitas. Ya, y les Sí, hacen pero la el vuelta. de él sí fue como que Ella casi que quería, comprobado que que- la mató básicamente y Y la la tiró. botaron en una zanja. Y- Diomedes. Sí. Diomaiden, por eso el rockstar colombiano. Sí, O sea, sí, llegó, sí. llegó, pero a unos niveles. Sí, pero Diomedes sí tenía su conexión más como con la mafia de La Guajira, que era como otra vaina de contrabando y de otro, En la costa, más en la otro costa. estilo, sí. Ah, mira. En la costa colombiana. Y tan popular que es. Sí. Tiene su lado Pueden oscuro. haber machos bellas que tú. Sí. Pueden existir Entonces, sí, Pero en Colombia es- hay super No, hay muchos personajes, hay Ay, muchos sí. personajes. Pero digamos, es interesante lo que decías, bueno, o esta conexión que estamos viendo a través desde los 60s y 70s con hablar de drogas, de psicodelia, de todo esto, y cómo pasa de simplemente consumir drogas y Al ya crimen. como en los 80s, 90s, se convierte ya en el tráfico de drogas, Claro. como en el hip hop se empieza a referenciar y en, Bueno, y en otros también géneros. cuando dices eso que consumir drogas, había artistas, bueno, muchas canciones de rock que Sí. hablan también de eso, ¿no? Sí, por eso. De las drogas. Sí, por eso pasó Entonces, digamos, de hablar de drogas en canciones, pero más para el consumo, no como venta, digamos, está la de Cocaine de Clapton, o sea, hay muchas canciones que referencian a las drogas en sus letras. Sí, o lo que sienten, o Sí, su exacto. problema de Sí, adicción. sí, Y lo y es ponen como, en el momento era, bueno, ahorita la marihuana es legal en California y muchos estados de Estados Unidos, pero antes era Un crimen. ¿Ustedes sabían que en 1976 la dosis de marihuana fue legal en Colombia por primera vez? Sí. El primer país del mundo en 1976. ¿Y qué pasó? Entonces, ya se puede Ya fumar. no, Y después y, después la chingaron. y estaban hablando que lo iban a abrir otra vez hace Pues poco, me pero lleva, la le dijeron que rechazaron. no. Sí, la sí. Sí, rechazaron. o sea, había por mucho tiempo existía la posesión, Personal, uno podía tener la dosis personal era Ajá. legal en Colombia. pero pues... ¿Y quién igual se la, es- y quién es se un la lío. chingó? ¿Ah? ¿Quién se Parce, la es que chingó? otra vez llega el político, llega el greedy, el que Hicieron quiere más el otro dieron y el con la control vuelta. y Ya se ves, pierde. Sí, Voldemort, el innombrable. Tal vez estaba metido en ahí. O sea, váyanse a o sea, México, es el país más libre que existe. Y,
Que viva Y México, bueno, cabrones. hay otros, bueno, personajes como Pero anexos, lo que ¿no? comentabas de los Tigres del Norte, o sea, sí son como que el pionero o es un ícono del corrido, el narcocorrido, si lo queremos ver. Sí, sí. Pero no son ellos como que los que iniciaron el género, o sea, ya existía. O sea, es que el corrido Y- existía, ¿no? Pero No, que narcocorrido también ya existía. antes de las canciones de los Tigres del Norte. Sí, antes, no me sé bien, no recuerdo en qué año comenzaron ellos, creo que comenzaron en el 78. O sea, la canción de 77. Contrabando y Traición es del 77, creo, del 78, y es considerada tal vez una de las primeras, digamos, canciones que habla derechamente de Camela la Tejana, y que es como el ícono, y como que, aparte que eso es lo curioso, que en esa canción el héroe finalmente termina siendo una mujer. 74. El 74, claro, termina siendo una mujer que es Camela la Tejana, que sale en esa canción. Que yo creo que Y finalmente... que según ella cuando la entrevistaron dijo que Que no tenía nada que ver. No tiene nada que ver eso. O sea, así no fue la cosa. Yo qué ganas, Pero es qué que ganas de sí, haber conocido a sí. Camela la Tejana, pero bueno. El tema es que eso yo creo que da paso directamente al tal vez el ícono más grande, más importante, más relevante de lo que significa el narcorrido, que es Chalino Sánchez, que es finalmente parte, sí. yo creo que es la figura central de todo este movimiento, ¿no? En parte sí. Que el que Chalino movió un poco Sánchez- movió las fronteras. Yo Sí, tengo él como una ya pregunta. cruzaba, entonces él ya venía, era más... Yo tengo como ese una pregunta nexo. acerca de Chalino Sánchez. Es más, ¿tú crees que su importancia, bueno, obviamente tenía una importancia musical y Ajá. por su trayectoria, pero crees que la manera como tan cinematográfica que murió también aporta como a su leyenda o no? Yo no soy fan de Chalino No, Sánchez. pero digo como mexicano, No, pero sí, como... Yo sí. es Sí, me gusta mucho. No, sí me gusta, pero no es como que algo que yo pongo a cada rato. Pero No, pero pienso, yo- o sea, yo- pregunto porque no sé yo si creo- si piensas que hay otros sí. artistas que sean como más representativos Pero yo del creo género. que él, como ícono del norte de México y del narcocorrido y del corrido y de toda esta onda, él pega más por eso, ¿no? Por su impacto en el mundo delictivo. Ujú. Y bueno, su música también era un buen compositor también. Era un buen compositor realmente. Sus letras eran muy elocuentes, Pegadoras. era muy bueno sus letras. Pero la onda y cómo murió, esta historia que según en uno de sus últimos conciertos le llega una nota, ¿no? A él, Ujú. si lo han visto, que la lee y así. Pues no sé si sea tan cierto eso, pero... Pero está en YouTube, eso sí se puede ver. No, sí, pero posiblemente allá se usa mucho que, hey, tócame esta canción, mándasela, y le llega Sí. y "Ay, quiere la canción de Claro. Nieves de Enero, ahorita se la canto, ¿cómo no? Se la Sí. dedico. Sí. Entonces, no sé si sea cierto eso, pero es la leyenda, ¿no? Que después de Claro. esa canción fue esa nota la leyó y de ahí fue que lo mataron, pero Pero empezó como una balacera, ¿no? O sea, él también estuvo disparando. No, de son, regreso, ¿o son dos ocasiones son- distintas. son Ah, dos, ok, según sí. lo degollaron. No, lo que pasa es que, Lo- mira, lo él- secuestraron y lo degollaron. Según. Ah, ok. claro, su cuerpo apareció, digamos, lo que pasa es que Chalino... Saliendo de ese concierto que se- él había básicamente arrancado de donde él era, que era de Durango, un pueblo ahí, no recuerdo exactamente, supuestamente con su hermano, porque habían asesinado a un hombre que se jactaba de haber violado a la hermana. Y eso lo llevó hasta Tijuana, donde se estableció por un tiempo, pero siempre, digamos, las condiciones económicas y el mismo hecho de que él estaba muy cercano al mundo del crimen lo hizo atravesar la frontera y se estableció acá en Los Ángeles, en Inglewood. Y pues, supuestamente empezó a trabajar para un narco y su hermano terminó muerto también, que eran muy unidos, y él cayó preso y en la cárcel él escribió un corrido al hermano y a los internos les gustó mucho, les gustó como que está bueno esto, y le empezaron a pedir, hoy le puedes escribir para tal otro narco, entonces empezó a escribirle para delincuentes y narcos. Sí. Y cuando él sale de la cárcel sale con cierta fama Ahí está. y ahí le empiezan a llegar pedidos y empieza él a darse cuenta que es una posibilidad de hacer dinero. Entonces Aparte empezó, de lo otro. claro, aparte de lo otro, y empezó
a escribir muchas canciones, corridos, digamos, que hacían apologías de narcos que habían muerto en tiroteos, en situaciones de crimen violento. Y hasta que pero él no las cantaba, él se las pasaba a una banda y a un cantante para que las cantaran. Entonces él grababa los tapes, los cassettes y se los llevaba. Aquí está. Y un día tenía que entregar un trabajo, estaba apurado, llegó al estudio y en el estudio no estaba el cantante. Y él dice, bueno, ya yo canto. Ay, Entonces él cantó. Y muy bonito. Los músicos y todos los que escucharon dijeron, oye, canta realmente mal, canta como un perro, le dicen, canta como un perro degollado. Entonces él dice, ya vale verga, lo voy a entregar igual. Lo llevó el cassette, lo escucharon y dijeron, oye, cantas horrible. Pero ¿sabes qué? Nos gusta. Porque es como que sintieron que cantaba como ellos, que era como una persona como auténtico, tan... real. Pues claro, súper auténtico. Desde ahí yo creo que empieza todo, ¿no? O sea, que no tienes que tener voz para poder cantar. Claro, Pero tampoco tenía autotune. Claro, No tenía autotune. Él era real. Él era real, sí. No, y aparte era buen compositor, o sea, Sí. Claro, lo sus que canciones son repito, lo reitero, pegadoras, sí. sus letras son muy buenas. Pero era como donde lo la crudo ponga. y lo real que era Sí, él ya saca. Claro, y Hay una historia que me contaba, porque allá de donde soy, Mazatlán, se habla mucho de él siempre. Dicen que él era también. Él no era un narcotraficante como tal, sino que trabajaba para los narcos, según esto. Y era un como asesino a sueldo, ¿no? Un matón que le llaman. O sea, ve y mátame, según Es esto. un sicario. Un sicario. Sí. Un sicario que cantaba. Y eso era. Según es otra leyenda que dicen de él. Sí, ¿no? pero es parte de lo de la música y el crimen. Lo que pasa es No, que y él aparte empezó- eran fuertes sus videos, porque hay un video donde él está cantando y él saca, él hace alusión a, o sea, él canta y dice, no, y su pistola Beretta, y él sacaba y era impactante para ese entonces, Claro. estamos hablando de los Claro. 80, entonces al sacar eso, Sí. muchos videos de eso no salían. Sí, Ahorita sí. ya los ponen en YouTube, Sí, pero sí. antes, No, claro, y con es su loco, pistola porque- saca la pistola, madre, ¿no? Lo que Pero pasa es ahora- que, claro, él subía al escenario con una pistola. Y él subía al escenario con una pistola. Y ahora que dices que antes era impactante, ahora se ha vuelto como común. Común, claro. Sí. Es que bueno, yo creo que vamos a llegar un poco a cómo se empezó a trivializar eso, o sea, se volvió trivial y dejó de impactar. En el caso de Chalino, para terminar un poco con la figura de él y entender un poco el impacto que causó su muerte, el primer hito que lo transformó como en una figura ultra conocida, que incluso tuvo impacto dentro del mundo del hip hop, sobre todo el mundo del hip hop más traqueto, que era acá, no sé, como NWA, ECE o Ice-T, que ya venían haciendo también su propio camino criminal de los 80, o sea, todo lo que fue el camino en NWA, todo lo que significa, digamos, la costa oeste dentro del hip hop, se diferenció mucho de la costa este porque la música de acá de Los Ángeles era mucho más... hablaba directamente del crimen, hablaba directamente del tráfico, entonces ahí también hay otra iconografía. Entonces Chalino, que estaba también siendo parte de esta cosa que era Los Ángeles en esos tiempos, va a Coachella, cuando todavía el festival de Coachella no existía, y un tipo lo empieza a pedir las Nieves de Enero, y él le dice, ya, la siguiente ¿No la era Snoop canta. Dogg? No. Bueno, Snoop Dogg a la que gusta Chalino. Y le está pidiendo esta canción y él dice, ya, la siguiente la canto. Entonces cuando la va a cantar, no la canta esa, y el tipo del público se sube al escenario a dispararle. Ah. Y Chalino se defiende, le dispara de vuelta y lo termina hiriendo, y Chalino queda con 2 balazos Sí, le dieron. en el pulmón todos, y sí, ¿Muere ahí? estuvo No, estuvo no. cerca de la muerte. Ah. Y eso lo transformó, lo pasó de ser un tipo que tenía cierta fama en cierto ambiente a ser un wow. Pero es lo que digo, o sea, como que esos movimientos son los que más dan auge, ¿no? O sea, ahora, ya que estamos hablando de la banda, hay otro muertito, porque lo mataron, se llama Muñeco. Valentín Elizalde, El gallo el de gallo oro. de oro, ¿no? Ese güey también era el sucesor de esto, o sea, Claro, era el como- siguiente Chalino. Claro, estaba totalmente inspirado en Chalino. Y murió a los 27 años, es de los Wow. clubes de los 27, ¿no? Sí. Entonces, y a él también lo acribillaron en un escenario, no en un escenario, Saliendo saliendo de un escenario, Parecido a de Chalino. un palenque, no me acuerdo en qué ciudad, creo Obregón,
Y hay una canción que tenía prohibido cantar en ese lugar porque él era contrario a otro. Era zona de narco y esa zona Y de estaba que no la guerra de quería. los Z en ese momento. En ese entonces estaban los Z y dijeron que no cantara tal canción la canción se llamaba A mis A mis enemigos. enemigos. Y él pues le valió, la cantó y al salir Toma. lo mataron. Claro, entonces, claro, estos Y él todos era son un dos figuras tipazo. capitales, ¿eh? Y lo curioso que también cantaba de la verga. Sí, un voz de perro impresionante. Cantaba, no era muy bonito. Se me como hace cantaba. acordar Es como que algo curioso en Es un poquito ese yendo género, ¿no? al Caribe, mientras estudiaba ahí un poquito, vi que en Puerto Rico hay un man que se llamaba Coco Blin Blin y él era una Coco persona, Blin Blin. sí, que recibió mucho dinero del narcotráfico entre Puerto ¿Era Rico. reggaetonero? Sí, reggaetonero. Y sustanció mucho de ese dinero para los reggaetoneros en ese tiempo era Tego, Daddy Yankee Don Omar. y Don Omar. Entonces... lo que me dices, y a él, después como de un tiempito, algo pasó donde a él también le dieron 6 tiros por lo mismo, algo que él no tenía que decir, o plata a dónde dar, o no sé qué, a quién a administrarle, se lo mataron, y que estuvo en el hospital y murió, después de 6 tiros también, por algo así, Ahorita que comentas eso bueno, es un género urbano, sí, pues el rap también es algo así, ¿no? El gangsta. sí. Claro, O sea, claro. sí, son lo que empezó como a los... hablar. Y las canciones onda que de empiezan acá. con el... cha, cha, cha. Exacto. Claro, exacto. Pum, pum, pum. Eso acelera, eso da como... Y ellos son los chalinos de acá, ¿no? Vuelto negritos, o sea, vuelto negros acá. Sí, bueno, claro, o sea, está esa tradición también del Y- gangsta rap, Y eso está bien que en padre en los también. 90 pegó mucho. O sea, Tupac murió en un momento Claro, o fuerte. sea, la historia de Tupac, la historia de Biggie, Notorious. están íntimamente relacionadas con el crimen, también son dos ¿Pero personas ellos que eran asesinaron. criminales? ¿O eran como que igual se movían simplemente en el ambiente? Bueno, o hay esas guerrillas o esos digamos, problemas que eran. Biggie, creo que sí, un momento sí vendía droga, digamos, en las calles, cuando estaba pequeño. Pero ellos sí lo hacían como por hambre, ¿no? O Sí, el no, mismo- claro, son condiciones. Sobrevivencia y condiciones. también El la mismo género, segregación que el mismo- tenían. Yo creo que sí. nadie vende droga por gusto. Ujú. Ah, Bueno. Bueno, no sé, o sea, no creo Buena plata. que si vos pudieras vivir en tu casa tranquilo y tener un ingreso normal. sí, claro, y tú no dices de tener que por la necesidad. no tener que arriesgar la vida. Pues Sí, está bueno, en el bien, caso sí. de Biggie, sí, Por o sea, es supuesto. cosa de escuchar las letras de Biggie y darse cuenta que él está hablando real, o sea, él está hablando de cosas reales, está hablando, no sé, de problemas económicos, de ver a su mamá preocupada, de cosas que son tópicos de esta música. Que siempre lo van a envolver a uno con la delincuencia, con... Claro, Con- Y con el rap cosas- es la poesía de la calle. sí, sí, Y, no, sí. o sea, y es a lo que me refiero. Y narran, como Ah. por decir otro corrido, por decirlo así, pero Sí. narraban Es lo que que pasaba sí, en la porque ciudad. por ejemplo dentro de las cosas que yo creo que hizo que el rap fuera tan político en algún momento y que lamentablemente en los días actuales se ha ido un poco corriendo de ahí, pero fue Mucho. hablar en contra de la violencia policial, de la discriminación, de las Sí. condiciones de vida difíciles en el hood. Entonces, eso está ahí, o sea, creo que al hablar de crimen también tenemos que hablar de discriminación, tenemos que hablar de falta de oportunidades. Lo que decía Catalina delante sobre el tema de que, claro, uno vive en un barrio y escucha historias y también eso empieza a generar una identificación con el barrio, empieza un poco a generar una identificación con estos personajes que se destacaron por alguna razón. Y generalmente si tiene que ver con lo criminal, es como, oh, ¿lo lograron o no lo lograron? O sea, si fue Y un que hasta a criminal... veces uno sin saberlo los defiende. Claro, porque uno está claro, en el barrio y porque no se sabe lo que transforman en- pasaron, uno se sabe lo transforman que en figuras por lo que no. populares. Ajá. Y eso es curioso porque, o sea, hablando en el género de la banda, pues muchos están metidos en ese ambiente criminal. Y acá igual, ¿no? O sea, muchos del rap, la mayoría tienen vínculos, o sea, están dentro de... Es que también Y, eso es lo y otro, son ¿no? artistas también, o sea, y son buenos compositores y hacen buena música. Yo creo que eso es lo otro porque también se fue, bueno, todo esto se fue transformando, ¿no? Porque si bien en los 80s, 90 vemos personajes como Chalino, como Vi, como Tupac, por poner unos ejemplos Claro. solamente, que son personajes que están hablando de realidades como medidas urgentes, que se topan con digamos, la problemática social y política. Pero ya después, pasado de los 2005, yo diría 2010, ya como que todo esto agarra otro glamour, ¿no? O
se transforma en mainstream, se transforma en algo que ya no solamente se canta para las personas que se identifican con el barrio, sino que ya se transforma en una música que se extiende, que incluso yo te diría que muchas personas deben escuchar esta música y no saben, no tienen idea de que están hablando de crimen. Pero ahora, Se vuelve himnos. Discúlpenme, Claro. ustedes que saben un poquito más del movimiento rap. Antes también cuando se peleaban y esa violencia que había, no era como que de droga, ¿no? O sea, en sí ya era como que de música, ¿no? ¿Pero en dónde? Cuando hablaban, no, que la costa este con... Pues Ah, es simplemente sí. como... Es como Era decir música, ¿no? quién era mejor. Pero, Sí, pero es que se también- mataban, ¿no? O sea, era sí. como un pleito de barrio. Pero por no, es decir, que lo que pasa es que sí, detrás de estos cantantes habían productores o sujetos que realmente estaban vinculados al mundo por ponerte un ejemplo, Eazy-E, que bueno, finalmente termina muerto por SIDA, estaba Ajá. contagiado del SIDA, pero Sí. él cuando cuentan, por ejemplo, graban los primeros discos de NWA, Dr. Dre, realmente le tenía miedo y sí, porque el tipo llegaba con su grupito, que eran todos delincuentes, Sí. y venían con pistolas, y Llegan con venían... las pistolas calientes. Claro, las pistolas Recién balaseadas. a Claro, alguien. entonces sí existía, digamos, esa real Sí, o sea, relación. si eran parte de las pandillas de Los Ángeles y hacían parte del mundo criminal. Sí, Hay una película que se llama Letras Explícitas, no sé si la han visto. claro, sí, Narra la vida la de- historia de ellos. NWA. O por ejemplo, no sé, en este serie documental que están dando en Hulu sobre Wu-Tang Clan, también uno puede ver la historia de Wu-Tang Clan, cómo están súper siempre cercanos a la marginalidad, Sí. porque el hambre, la falta de oportunidades estaba. Y Sí, entonces, también empezaron vendiendo droga en parque. Y claro, y bueno, y si uno Creo que lo... es como el productor o el manager general, que es el hermano de RZA, estuvo en la cárcel, estuvo preso, estuvo en prisión. Claro. Y como que él le tocó ser el manager y convertirse en este personaje que es el representante de Wu-Tang Clan, porque no iba a tener otra opción. O sea, habiendo salido de la cárcel, nadie lo va a contratar. Claro. Entonces le tocó Parce, convertirse en este hombre de negocios más grande así y visionario. Y bueno, Claro. y una cosa que yo creo que nos conecta un poco con el día de hoy, o sea, si uno piensa en la historia del jazz, por ejemplo, muchos discos de jazz se grabaron gracias a la venta de drogas, que ese dinero de venta de drogas se daba para que, por ejemplo, Charlie Parker grabara uno de sus discos. Entonces el jazz sí se vinculó con las drogas también. Y ese mismo modelo de negocio fue el que usó el reggaetón de una u otra manera. O sea, el reggaetón, por ejemplo, cuenta Noel que cuando el reggaetón un poco bajó después del gran impacto que tuvo Daddy Yankee, muchos reggaetoneros empezaron a ir a Colombia a cantarle a narcos para fiestas privadas. Y eso de alguna manera empezó a construir también la escena reggaetonera de Colombia, que es al día de hoy, que es una industria enorme, ¿no? Sí, ¿Aló? pues, Hola, bebé. ¿Qué más, pues? ¿Qué más puedes? Sí, no creo que sea una coincidencia que el centro del reggaetón sea Medellín en este momento y que Spotify haya creado como una escuela, un estudio abierto para cualquier persona que quiera llegar a grabar y En Medellín. en Medellín, Sí. sí. Oh. Entonces Spotify creó como un estudio para que personas de bajos recursos puedan llegar y grabar y empezar a mover su música en Spotify. Claro, Y creo que es porque entonces, se ha generado este lugar como una meca del reggaetón de alguna forma. O sea, el reggaetón también estaba vinculado mucho, o sea, Sí, o sea, son el personas que estuvieron muy reggaetón, vinculadas. Entonces también está, porque también es como una mezcla entre hip hop y demás. Es influencia del claro, o sea, rap, por ¿no? ejemplo, en el reggaetón se habla mucho del Big Shot, que después se transforma en la bichota, ¿no? Pero que era el Big Shot, era el loco que tenía la droga, o sea, el que La estaba plata, vendiendo. Que todo el el bicho que viene está- siendo como el mafioso. El mal, claro, The el Big perro Shot, del yeah. Big Dog. Y eso se pasa a ser una palabra latinizada, que el Soy la bichote bichota. y la bichota. Ahí está, y la bichota que dice Claro, que viene de empoderada, ahí, ¿no? entonces, pero viene de ese mundo. Entonces, Sí, si sí. uno va y escucha las letras que hay en el reggaetón actual, sí hablan también de Yo ese creo que ya mundo menos, ¿no? criminal. Ya es más, no creo que el tipo la bichota no canta sí, mucho. no tanto, pero está Algo ahí. más como de O al menos, no un sé. tipo de revolución sexual. Transgresión sexual, claro. O sea, lo que pasa es que también Sí. ya ahí pasamos a lo que fue como las mujeres tomaron el reggaetón y lo transformaron en algo propio. Sí, perreaban. Y le dieron la vuelta, que es como otro fenómeno re interesante, pero no sé si toca tanto con lo que estamos hablando. Sorry por interrumpir, pero ahorita que estaban hablando, pensé en Gloria Trevi. Ella no estuvo en la cárcel también por un También. problemón
Que yo ahora no me acuerdo porque Tráfico- estaba tráfico chiquita. de- Trata de blancas, literalmente. Sí, tráfico de Y no sé cómo mujeres. la Y se siguen escuchando. y se embarazó no sé cómo por este man. No, se embarazó. Ese man embarazó a todas las... Pues Sí. eran todas Era el las clan. pollas, sorry, Era eran el todas clan. unas pollas chiquitas, pues. Era un y, clan, tal cual. y en una habitación que las mantenían no sé cómo, No, algo horrible. para hacer, No, para que él cantaran. iban a los shows y ellas trabajaban para él, literal. Sí, entonces ahí ya está la parte criminal sexual. Claro. Sí, bueno, otro tipo también súper famoso, icónico, absolutamente importante de la evolución de que lo significó los Beach Boys o los Beatles es Phil Spector, que... ¿Beatles también? Sí, también produjo los Let It Be de los Beatles, lo produjo Phil Spector. Oh, ya. Ajá, Y, sí, y Phil Spector era un tipo psicópata, o sea, el tipo se emborrachaba y si quería tener sexo con una mujer la encañonaba. Ah. Tuvo más de 5 denuncias así como importantes hasta que finalmente encontraron a, no recuerdo el nombre de la actriz, en su casa con un tiro en la boca sentada en un sofá. Sí. Y Phil Spector finalmente resultó ser un psicópata. O sea, También me haces acordar, algo leí hace como un año y medio de Marilyn Manson, que también estaba Sí. re loco y con las viejas. Yo tendría y ahí tratando cierta- Yo de- también tendré un poquito... Puede ser, a lo mejor todos... Leí algo el año todos pasado, eso tenemos pasó algo el como- año pasado que estuve en Pero un... por su forma de ser y su... y Sí, lo que salió trae como en es los así, ¿no? news del iPhone y lo Sí. leí el año pasado, o sea, me hace acordar de Sí, eso. puede ser. no, mira, yo no voy a defender a Marilyn Manson, pero... No, Pero sí un la verdad no tengo poco- nada que decir sobre él, sino que leí algo muy parecido a lo que acabas de decir. Claro, no se Que le las viejas se denunció. matan y él hace también unas loqueras para que, para aprovecharse Es que y el todo. loco tenía entonces- una forma de tener sexo que era más o menos asquerosa para Sí. esta otra chica. Sí, sí, sí. Pero no sé qué Para tan... otras no puede ser tan puede ser asquerosa, para algunas puede ser- rica, claro. exacto, puede ser atractiva y cochinita. Involucra, digamos, sometimiento, involucra, digamos... involucra cosas que Cochinita. están ahí un poco Sí, sí, transgredían sí. un poco el pudor y las buenas Sí, costumbres. sí. Pero sí, yo creo que ese es un caso que sí puede estar en los límites del crimen, pero creo que más Hay uno corresponde a una cosa que más hoy de inclusive cuidado. cuando estaba en camino escuché sobre esta banda que le estaba comentando a Carlos antes, que fue como los profetas, The Prophets, y es un man que se llama Ian Uy, Watkins. sí, Y son ese ingleses, man, sí. y ese man estaba re loco comiéndose a niños, abusando, que Sí. el niño fue A ver, un, ese sí, cuéntalo. The Lost ¿cómo fue fue? un Prophet. niño, The Lost The Prophet. Prophets, Oh, or Se llaman The something, The Lost Lost Prophets. Prophets. Y The Lost entonces que Prophet. el peor crimen que él hizo fue abusar de un niño de un año. Ian Watkins, sí. Ian, ok. Y ese man, Horror. y entonces que tuvo una novia, y la novia como que se dio cuenta de esas vueltas y lo denunció, pero él tapó todo y pasaron un par de años y como en el 2012, no sé cuánto, estoy rephrasing porque no me acuerdo bien como de los datos de las fechas, pero después volvió, un video salió donde él no muestra la cara y está con niños y está abusando. Y encima sigue cantando y dando conciertos y todo, y haciendo después como de vista gorda todo lo que él estaba haciendo, hasta que por fin descubrieron que era él y abusaba de los niños y seguía cantando y Sí, Pero sí como fue- si nada. el caso es fue condenado como- espeluznante. Lo condenaron, listo. Sí, sí, sí. Sí. Y yo creo que el otro que es ícono, que es súper importante, como que nos hemos olvidado un poco del mundo del metal, del dark metal, Mayhem. Mayhem es impresionante la historia de Mayhem porque, bueno, este es como rock pesado, black metal nórdico, y no recuerdo el nombre del líder de Mayhem, pero el tipo se fue en una onda así, como que se metió en la oscuridad máxima y se transformaron probablemente en una de las bandas más importantes del black metal a nivel mundial, pero el tipo ya empezó a tener casi como trip psicóticos y bueno, terminó asesinando. Oh. Eso terminó- yo también escuché una sobre que se llama Absurd. Y eran peladitos, empezaron todavía en high school y le hicieron un bully a uno de los amiguitos y lo llevaron al bosque. Nadie te va a encontrar en el bosque, no sé qué. Entonces resulta que matan al pelado, se van a la escuela, la policía encuentra el cuerpo en el bosque después de 3 semanas, se dan cuenta que eran los pelados que son menores de edad. Y nada, les dan 4 años de cárcel porque son menores de edad y siguen cantando. Ahora no están los mismos personas originales de la banda Absurd, pero la pelada, una de las hermanas, era ahora la vocalista o la baterista de la banda, que la banda aún sigue tocando. Damn. Y yo, wow, o sea, súper interesante el crimen y la vuelta del artista y lo que llegan a hacer.
Y No, con lo que llegan, lo que logran escaparse también, como Sí. que en muchos casos Salirse, logran salirse salir por la libres tangente, y- sí, salirse por la tangente y, no, nada, eso no fue, o eso sí fue, o los 4 años de cárcel, o el año de cárcel, o es un escándalo y no pasa, no pasa a mayores. Sí, bueno, y en todo este elenco de psychos y de personajes que, digamos, yo creo que la fama los volvió locos, el poder, etcétera. También está todo lo que siguió, lo que hablábamos un poco, la línea de los narcorridos, lo que significó los Tigres del Norte, Chalino Ajá. Sánchez, pero el otro lado la música urbana, que significó el reggaetón, su vínculo con Colombia, el nacimiento del trap, creo que también es re importante mencionarlo. Estamos, bueno, en nuestro primer episodio que tuvimos en este podcast hablamos de Extentación, que es icónico, digamos, para la música urbana actual y que termina siendo asesinado en un asalto, siendo que tenía, ¿cuántos? 20, 21 años. Lo transforma... Como Selena, sorry. Claro, Selena también. Eso también fue otra vuelta. Y eso yo creo que da por digamos, todas esas líneas culturales, históricas. Bueno, nos Sociales. olvidamos también hablar de Piti Álvarez, que es un ícono en Argentina. ¿Qué le pasó a ese compa? Piti Álvarez se volvió loco. ¿Por Se qué? volvió loquísimo. Muchas drogas. El tipo como que había llegado a tener un prestigio tal que lo comparaban con Spinetta, lo comparaban con los mejores... O sea, si era buen músico. Sí, o sea, el tipo era como un iluminado, o sea, el tipo era un letrista de la puta madre, tenía muy buena música y a través de los años empezó a meterse mucha droga que ya lo empezó a hacer perder el juicio, termina matando a alguien, pues la paranoia se lo estaba comiendo. Wow. Empezó a jugar mucho con pistola, andaba ya, le empezó a ¿Jugaba así gustar. como los vaqueros? Claro, le empezó a gustar este mundo del crimen, Sí. del bajo mundo, y empezó a andar con pistolas por todos lados, terminó matando a un vecino, y se entregó él solo a las autoridades. De hecho, uno busca en YouTube y sale cuando le está llegando A la cárcel. a la cárcel, están todos los periodistas y bueno, Piti, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y bueno, dicen, no sé, yo creo que le disparé a alguien, no sé, y como que el loco está tan fuera de sí. Bueno, él está actualmente en la cárcel. Es que como que la violencia te lleva... Hay gente que está siempre en esa efervescencia y le gusta. Y no, y las drogas, hermano. La- Sí, no, y yo creo que y también cuando... como ese sentimiento de ser un dios para personas. Pero Claro. sí, la Está fama. por encima de la ley. La Y, fama. y aparte, el no hay que olvidarnos estrellato. también un poco en la esencia del punk. Igual, no sé, criminales no lo sé muy bien, pero siempre han sido violentos. O sea, siempre fue un género en sus inicios Yo ahí tengo, muy violento. ¿no? un punto. Yo creo que el punk funciona como una violencia metafórica, como una violencia alegórica. Y eso yo creo que ha sido como una de las grandes como... Pero que siempre terminan en autodestrucción. Es que no, bueno, yo creo que la banda icónica en ese sentido es Escorbuto, que terminan todos muertos súper jóvenes y Escorbuto. terminan hechos mierda. Bueno, Six Pistols, Sex Sid Pistols, bueno, Vicious, Sid que también Vicious, este claro. problema que hubo en el hotel con su novia. Nancy, claro. con Nancy. Pero esos son casos, pero o sea, yo siento Pero, que el pero punk como rock que funciona siempre más como alegoría. el género de punk se mantiene en esa violencia. O sea, Está tipo, ahí. tenemos Es a de vocalista de Flema, no sé si se acuerdan de él. Sí. ¿Cómo se llama? Bueno, No sé, perdón, no sé. el vocalista de Flema, pero sí. El vocalista de Flema igual. Él traía este lema, ¿no? De vive rápido, muere joven. Que es Y el él se lema de aventó James Dean. en una borrachera, él se aventó de su edificio y se mató. O sea, como que Claro, toda esa onda. sí. Es que claro, está todo ese tema de ser edgy. Y bueno, y así llegamos Pues a todo Peso sí. Pluma. Pues. No, Sí, pero digamos o que sea, Peso Pluma. dando toda esa vuelta y vemos cómo la música relacionada con el crimen o como la música influenciada por el crimen crea como un impacto en la sociedad y en la cultura y como que refleja la experiencia en muchos casos de esas comunidades marginalizadas y da también perspectivas alternas a lo que gran parte de la sociedad está viendo, que no ven estos mundos y se ha vuelto como popular vivir en esto y se ha vuelto cool de alguna forma y se ha vuelto como Es Sí. que el cine, Su- la chingón. publicidad. Super cool es lo que... O sea, Sí, ahorita ya es exacto. moda. es moda, sí. Inclusive yo siento que voy a decirlo así, Dilo. como un profeta.
El corrido tumbado, este género que está sacando Natanael Cano, Peso Pluma, Junior H y demás, es lo que antes era el reggaetón. O sea, es algo así. Es lo que antes era el reggaetón. ¿En qué aspecto? En de que antes el reggaetón, quien lo escuchaba era como que... Bueno, en mi país le dicen nacos, no sé, en su país, flaite, ¿no? Los naquitos, ¿no? O sea, ay, eso, música vulgar, o sea, hay música que no está en la onda. Eso no está muy fresa, no está, parce. ajá, no está en lo cool. Eso está muy fresa Sí. para eso. Ay, este man es muy fresa para Y eso. madres, después que hizo el reggaetón, puta, llegó y pues, ya tocó David Guetta de reggaetón, Shakira, todo, o sea, se popularizó, se Entiendo volvió el pop. punto, Hizo mainstream. Y se hizo Sí. mainstream. Y ahora es lo mismo que está pasando con el corrido tumbado. El corrido tumbado empezó un poquito, estamos hace Ya, 5 sí. años. Uy, no. Sí, yo Y, creo que y ya ahorita ahora, está en un pop. Y va a morra. llegar a algo grande. O sea, ya Alejandro Fernández, que es de los íconos del mariachi, ya cantó con Natanael Cano. Entonces, está Mira, ahí hay una muy cosa adelante ya el... que el bueno, género. estoy de acuerdo con lo que dices, pero creo que también hay otros elementos que hay que agregar, que tiene que ver con que es algo que recurrentemente hablamos acá en esta mesa, que tiene que ver con los hábitos de consumo de la música. Uno tiene que pensar que, por ejemplo, para TikTok, TikTok no pone música para difundir música. Para TikTok la música es otro elemento más que conforma, digamos, la plataforma. Entonces no le interesa si va a difundir o no música. Pero Peso Pluma, digamos, su música y todo su éxito se apalancó desde TikTok. En TikTok fue cuando él, digamos, llega a mayor público, se transforma, agarra una audiencia mayor, Claro. y eso, digamos, lo apalanca en YouTube. Y como decíamos, o sea, probablemente mucha gente no tiene idea que Letras de Peso Pluma está hablando de pistolas, está hablando de narcotraficantes, está hablando de crimen real. Y, y esto yo no sé, o sea, mucha gente, sobre todo gente más conservadora o mayor, dice, oye, mira, toda esta música va a generar que los jóvenes quieran entrar al mundo del crimen, o sea, está generando un desastre moral. Siento que esos miedos no son justificados porque la música, como venimos viendo, siempre ha estado vinculada con esta suerte de transgresiones. Siempre ha estado, siempre la ha ocupado, siempre ha sido como un enganche, un un gancho. reflejo de la sociedad. de lo Pero que también pasa. ha sido un gancho como para generar, digamos, esta suerte de vender más. Entonces no creo que esto vaya a llevar a los jóvenes o a nadie, digamos, a meterse al mundo del crimen. Es que son lo tiempos sé. y evoluciones, la verdad. No lo sé, puede ahí... Tampoco yo lo sé, o sea, tampoco tengo una Como el palabra rap, final. ¿no te lleva al mundo del crimen? No, pero estás ahí. Pero sí, yo creo que Bueno, cuando eres rapero, lo que ¿no? sí Cuando a mí- eres de corridos tomados también estás ahí. Claro, lo que yo creo que lo que sí puede ser algo interesante de observar y que puede ser un peligro es naturalizar y banalizar el crimen, o sea, el narco. Ah, no, es que ya, yo creo que ya está haciéndolo y esto. eso es, El género es ya lo complejo. hizo. Sí. Pero no O solo sea, el el género, género porque ya yo lo creo hizo. que cuando empezaron a salir estos videos que se fundía de los narcos mandando cabezas cortadas, matando gente, que ya partió también con la guerra No, pero del- eso es como, eran videos que tú los descargabas. Pero pero los eran pasabas. populares, o sea, Sí, la gente los pero aquí la veía. música, o sea, aquí ya estás cantando y ya está llegando a Es otro que claro, porque a otro aspecto. está sociabilizando, digamos, este tipo de violencia, la está volviendo como algo social. Entonces la gente Sí. puede decir, ah, ya, mataron un tanto. No, bueno, inclusive, como, ¿entiendes? bueno, es que en México ya lo hacemos tan normal. Hay una persona que se llama el Ezequiel. Es un güey que hace burla. Es un güey, un cómico que se viste como narcotraficante, así como buchón, sus botas, no sé si lo puedan ver. Ok. Se hace llamar el Ezequiel. Y el güey siempre trae un cuerno de chivo y dice, sí, yo soy el Ezequiel. Y, no, pues aquí venimos a cantar música rancheras. Y empieza a cantar y lo entrevistan. Y usted que, no, pues ya ve, yo, pues música. Y hace canciones de burla hacia ese género. Ajá. Ah. Y no lo han Entonces, tratado de matar. No lo han tratado de matar. Entonces, siento que... Porque bueno, me por lo acuerdo del menos caso del México pirata. ya Yo me es- acuerdo del caso del pirata. ¿Cuál pirata? Este chico youtuber que se burlaba y que dijo que Ah, en sí, mayo se pero- la mamaba. Pero ahí porque creo que sí se burló en un video de... Sí, del de Guadalajara, no recuerdo, el Mencho, creo. El Mencho, sí. Y, O sí, el, lo el llegaron a Mayo matar ahí. Zambada fue. Lo llegaron a matar. No, el Mencho. Sí, Guadalajara. bueno, pero entonces en ese mundo está Peso Pluma. Sí. O sea, es curioso igual porque
estaba escuchando bien seguido Peso Pluma últimamente. Tiene canciones muy buenas. Tiene, digamos, un soporte sonoro que es espectacular. El tipo tiene un carisma distinto. Pasa por muchos estilos. O sea, canta desde rap hasta reggaetón, por corrido. O sea, el tipo logra como pasar por muchos estilos y hacerlos bien. Es buenísimo, en verdad. Yo lo encuentro súper bueno. Y claro, o sea, sin tratar como de tener una mirada moralista sobre el objeto de trabajo que él hace, sí creo que estamos en un momento donde hay que observar todos estos fenómenos con bastante detención. O sea, no es como Con la saltar, lupa. claro, no es como saltar así como rápidamente al barco de la victoria porque está recién empezando, como tú dices. Algo que está recién empezando y bueno, aguante Ya. la doble P. Claro, y hay gente que hasta ya compra camisas de Peso Pluma. Sí, pues imagínate. Imagínate. Ay, muchachos, qué Muchachos, bueno pues, todo. estuvo muy interesante eso. Aprendí mucho Sí. Sí, del sí. tema de Charino, que no sabía mucho. Y, no, pues, y creo que es un tema que va a seguir dando capítulos a futuro también. Vamos a ver cómo le da Peso Pluma cuando ya empieza a hacer canciones con Madonna y cuando se... Con la cuando Shakira. Claro que sí. Cuando sea el novio de Shakira y Claro. pase por todos los pasos de... Con Todas la las etapas bichota, con la de la bichota. fama. No, Sí, pues sí, pero sí. si Bad Bunny está con una de las Kardashian, Sí, Peso por eso. Pluma, mínimo O sea, que es estoy que eso con es la como hija de la- Obama. Ah, Con una de las hijas de Obama. Eh, bueno, a todo esto, Peso Pluma, 19 de julio, acá en Los Ángeles. Espero yay. que vayamos. Sí, vamos, También va a estar vamos. Santa Fe, Ay, claro. no, Y yo Santa no Fe puedo, el 10 pero de bueno. agosto. No 11 de No agosto, puedo, 11 de ustedes agosto. disfrútenlo. Y no hablamos de Santa Fe Clan, bueno, en otro momento Santa hablamos Fe de- Clan. Había Y otra mucho. cosa que no nos puede olvidar es también mencionar a culturapop.cl. Culturapop.cl. Ah, ¿ellos qué? A ver, comenta. Sí, es una página que tiene contenido cultural, libros, música. Van a tener un link de nuestros episodios en esa página. Así que visiten a los chicos de Cultura Pop, denle amor y Ah, ok. ahí estamos Jalas. haciendo Cultura Pop. culturapop.cl. La última canción. Culturapop.cl. Sí. La última canción. Bueno, síganos en las redes, por favor. Nos ayudaría mucho que nos Crítica. empezaran a Me seguir. gusta. por Gracias, favor. gracias por el apoyo. Su like, Aquí es estamos. su like es mi propina. Sugerencias. Sugerencias, aquí hablamos de todo. Y arriba la De un mafia de la poquito. calle. Y bueno, hasta un próximo capítulo, amigos. Gracias por su sintonía y Chao, espero chao. verlos la próxima semana. Que tengan un buen día. Bye, Hija. bye. Adiós. Bye. Saludos. Chao, chao. La última canción.